Cuando hablamos de educación existen muchas opiniones y pocos datos, un sinfín de apreciaciones sobre cómo se educa y una escasez de autoridad sobre el tema. Ahora bien, cuando hablamos de pedagogía y en específico de modelos pedagógicos, tiende a existir una totalidad de información de lo que se debería hacer, de lo que hace falta, de lo que es óptimo, como si la pedagogía se tratara de un estándar de educación para optimizar al infante, como si la educación fuera nada más que una máquina de procesamiento. Pero ahora, ¿cómo es que hacemos que el infante se optimice? Pues con los modelos pedagógicos. Zuviría describe dos tipos de modelos, los heteroestructurantes y los autoestructurantes, donde el primero tiene una visión de la clase desde el exterior, mientras que los autoestructurantes se crean desde el interior, desde lo que pasa en el aula con cada uno de los niños. Por lo que, cuando hablamos de heteroestructurantes, hablamos de repetición, de la copia, de un estudiante pasivo, callado, atento, que escucha, que siempre está en temas repetitivos, en lo imperativo de la norma, en todo ese tipo de cosas que tienen que suceder en un aula. Mientras que cuando hablamos de los autoestructurantes, eso parece una comedia, una tragedia, un melodrama, en donde parece que todo se trata sobre el estudiante, su desarrollo, el cómo vive el aula, la pregunta abierta, lo semiestructurado, como si la norma no fuera parte de la escuela, del ámbito de estar en un espacio común. Cuando hablamos de modelos heteroestructurantes de Zuviría, hablamos elementalmente de modelos como el conductista y el tradicional. En el conductista, precisa el asociamiento para generar un vínculo entre el estímulo y la respuesta dado del control, mientras que en el tradicional se precisa el relacionamiento vertical, en donde el docente es la máxima autoridad para atender la clase. Estos modelos son los más criticados, pero al mismo tiempo son los más usados actualmente, pues con aulas de más de 30 estudiantes, siendo el único responsable el maestro y con un montón de estímulos adicionales que están fuera de su control, parece el método más óptimo para poder cumplir lo que en los discursos de política se habla como estándares de calidad, es decir, la cualificación que tienen los estudiantes de que efectivamente aprendieron o de que lo aprendido efectivamente se cumplió con lo que está dentro de los tiempos establecidos. Por otro lado, tenemos el auge de los otros modelos, los que Zuviría describe como autoestructurantes, aquellos en donde todo el mundo parece hablar y querer, pero realmente nadie sabe muy bien de qué se tratan. Tenemos el modelo pedagógico de Walford, el modelo de la experiencia de aprendizaje mediado de Ruben, la escuela de desarrollo integral, el modelo cognitivista, el desarrollista, el constructivista, entre muchos otros, las cuales tienen dos principales aristas. La primera es que el niño es aquel que dirige su propio aprendizaje, bien sea en Walford, que tiene como un factor holístico entre el trabajo artístico, las tareas prácticas y las habilidades creativas basadas en el sentido común como el aprendizaje, es decir, que el niño todo el tiempo, bajo su propia intuición, está tomando las decisiones, está decidiendo qué aprender. Muy similar, tenemos el modelo pedagógico de experiencia de aprendizaje mediado, en el cual el docente es el tipo de facilitador que expone al estudiante a diferentes ambientes y entendiendo que compartir es una experiencia común, pero que el desarrollo es individual. En ambos modelos existe una relación entre el ambiente y el sujeto para desarrollar habilidades. Sin embargo, ¿cómo podemos aprender cómo funcionaba jerárquicamente la sociedad para que se llevara a cabo la Revolución Francesa? ¿Cómo se aprende química orgánica? ¿Cómo aprendemos matemáticas? Hay cosas que, aunque mediadas por realmente ¿constituye esto la necesidad de tener este tipo de modelos o podríamos aprenderlos mejor si hablamos de los modelos heteroestructurantes y de la educación tradicional? Si bien muchos de estos modelos se encuentran fundamentados en teorías, por ejemplo, como la de Brunner, con el aprendizaje por descubrimiento, sí nos deja algunos vacíos en qué conocimientos han sido formados a través de la historia y son una recopilación generacional de todo lo que hacemos y cuáles pues realmente pueden llegar a ser dados por el autodescubrimiento. Si bien Brunner, al igual que Piaget con la teoría del aprendizaje por etapas o Ausubel con el aprendizaje significativo, han puesto precedentes de cómo funciona el aprendizaje, es realmente lo mismo aprendizaje que enseñanza, que educación, que pedagogía, porque varias de estas teorías hablan más sobre el aprendizaje que sobre la cualificación, que sobre la enseñanza, hablan todo sobre el proceso y poco sobre el resultado.
El modelo cognitivista se basa principalmente en estas tres teorías, al igual que el desarrollista y un poco que el constructivista. Pues el modelo pedagógico desarrollista habla mucho acerca de una educación integral basada en una construcción activa del conocimiento y de la mediación. Pero ¿realmente esto es todo lo que necesitamos? El aprendizaje colaborativo, la relación de la teoría y la experiencia y todo este tipo de construcción del aprendizaje es únicamente lo que necesitamos para que una persona pueda habitar en sociedad. Desde el cognitivismo, por ejemplo, tenemos que nuestro aprendizaje funciona básicamente como una computadora. Revisamos lo que tenemos, hacemos una representación en la mente y luego lo sacamos en forma de output, que puede ser una acción, que puede ser un aprendizaje, que puede ser una palabra sobre cómo funciona el mundo. El desarrollista, pues el estudiante es quien tiene que ejecutar todo lo que necesita y él mismo va construyendo el aprendizaje. Y desde el constructivista, entonces somos básicamente como un muro en donde se acumula una y otra vez la información. Pero entonces eso también va en contra del cognitivista, porque el cognitivista nos habla acerca de tener una representación y una vez que no cuadra algo que vemos con esa representación, lo cambiamos. ¿Cómo lo hacemos en el constructivista? Ponemos simplemente un bloque encima del otro. Eso es todo lo que necesitamos para ver aprendizajes, acumular información, o se trata más acerca de otro tipo de cosas. Y en esos casos todo el aprendizaje que nos dan tiene que ser descubierto por nosotros mismos como estudiantes o por el contrario puede ser dado por un tercero, es decir, el maestro. Porque entonces si todo lo que está en el ambiente es conocimiento, ¿por qué debe ir en contra al modelo tradicional? Bien, los modelos autoestructurantes tienen algo muy a su favor y es que el impacto emocional que puede tener el niño es altamente estimulante, pues muchos de ellos se basan principalmente en cómo funciona el niño desde lo que él quiere, desde su propio deseo. Mientras que los heteroestructurantes pues están dados enteramente por la norma, por lo que desea, en este caso el docente, que no es nada más y nada menos que el reflejo de que desea el sistema, de que desean los currículums, de que desea la política, de que desea todas aquellas ramas jerárquicas que existen antes del docente. Entonces, ¿por qué se esclaviza al docente cuando él al final también es resultado de? Y más bien, en vez de poner al docente como el único y principal culpable, o por el contrario, como solamente un eslabón que hace caso, debemos encontrar un equilibrio entre que el aprendizaje de los niños es crucial, es valioso y por ende todas sus perspectivas y emociones también son válidas, pero no son las únicas para construir lo que al final quiere la escuela, que es nada más que poder construir al niño en sociedad, porque si hablamos de estos entornos o estos modelos autoestructurantes, ¿cómo van a poder desenvolverse en un trabajo que trabaja por objetivos? ¿Cómo van a poder tomar decisiones frente a por quién votan, si van a consumir contenido de X industria, si van a comprar una Coca-Cola, si no van a comprarla, entre muchas otras cosas? Porque al final la educación también tiene una parte de incomodidad y algunos de estos modelos están generados desde el deseo y desde la individualidad de cada uno. Que no me malentiendan, al final cada persona necesita aprender con base en sus gustos, pero no es lo único. En especial cuando hablamos de educación en las primeras etapas de la vida. Los modelos no son mutuamente excluyentes entre sí, a pesar de que parecieran, pero podemos construir un equilibrio entre todos, entre lo bonito del cognitivista y poder desarrollar y afianzar esas emociones y esos deseos aún más para poder aprender cierta temática, pero que esa temática sea dada desde la educación tradicional. O que el niño dé las gracias y salude, gracias al modelo conductista, no tiene que ir en contra a un modelo crítico social en donde todos confluyen para poder solucionar cosas de su entorno, o un modelo cognitivista en donde el niño, pese a saludar y cumplir con ciertas instrucciones, pues al mismo tiempo se puede desarrollar el mismo. La pelea no todo es blanco y negro, se trata de tener aristas y de ver dentro de las posibilidades de cada aula qué es posible y qué no.